Bueno, algunas funciones principales de las proteínas es que dan forma y estructura a las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones más importantes de las proteínas son que permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos como las enfermedades, reparar daños, por ejemplo cuando hay una lesión en el organismo, controlar y regular las funciones que para todo el organismo, porque para que todo el organismo esté en equilibrio, entre otras funciones. Podemos ver más a detalle esas funciones de las proteínas. Tenemos como por ejemplo la función estructural, que es donde las proteínas forman los tejidos como si fueran un sostén y de relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Por ejemplo de ello es el colágeno del tejido conjuntivo, fibroso, reticulina y elastina del tejido conjuntivo, elástico. Con este tipo de proteínas se forma la estructura del organismo. Otra función que podemos ver es la de la enzimática, que actúa como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Otro también podemos ver que es la defensiva, que este es muy importante también para nosotros, que es donde las proteínas crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciosos, como las toxinas bacterianas o como los venenos de serpientes o enfermedades comunes como la gripe, la tos, el resfriado, etc. La hormonal, podemos ver que algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Otro también que es el transporte, donde las proteínas realizan funciones de transporte. Podemos ver ejemplos de ellos que son como la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras de oxígeno hacia la sangre. Las reguladoras, podemos ver en esto que las proteínas tienen que regular todo el organismo para su equilibrio, puesto que de ellos están formados los siguientes compuestos como la hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Algunas proteínas como la ciclina sirven para regular la división celular y otras regulan la expresión de ciertos genes. Bueno, estas son algunas de las principales funciones de las proteínas. Esas son las principales, las importantes también. Hay otras, pero estas son solamente para mencionar algunas. Yeah. Ahora les voy a hablar sobre los procedimientos para la identificación de proteínas. Los procedimientos más utilizados actualmente en los laboratorios para el estudio de las proteínas son los siguientes. En primer lugar tenemos la turbidimetría y nefelometría. La turbidimetría mide la transmisión de la luz transmitida a través de una suspensión de partículas, utilizando para ello un espectrofotómetro. Se suele utilizar para soluciones concentradas, para que haya una buena disminución de la luz transmitida. Un ejemplo de esto sería la determinación de proteínas totales en suero, LCR u orina. La nefelometría mide la luz dispersa en dirección distinta a la luz emitida, generalmente con ángulos que son de entre 15 y 90 grados. Utiliza como instrumento el nefelómetro y suele ser utilizada para concentraciones más diluidas. En segundo lugar tenemos el método de inmunodifusión. En segundo lugar tenemos el método de inmunodifusión. La inmunodifusión se basa en la formación de bandas de precipitación Ag-Ac en medios semisólidos, generalmente de agarosa. La formación de inmunocomplejos se ve afectada por variables como el pH, la temperatura, la fuerza iónica del medio, características propias del AC como afinidad y avidez y la más importante, la concentración relativa de Ag y AC. La zona óptica de concentración para la formación de precipitado Ag-Ac se llama zona de equivalencia. En tercer lugar está el método de electroforesis, que se aplica un campo eléctrico a un medio que contiene partículas cargadas. Las partículas cargadas negativamente migran hacia el ánodo o polo positivo, mientras que las cargadas positivamente migran hacia el electrodo negativo o cátodo. Este principio se puede aplicar para separar las fracciones de proteínas, puesto que los aminoácidos constituyentes de las proteínas y por lo tanto las proteínas son compuestos
afóteros que se comportan como ácido 6, que ceden protones y quedan con carga negativa, o bases, que captan protones y quedan con carga positiva, dependiendo del medio en el que éste se encuentre. Y por último, en cuarto lugar, tenemos la inmunoelectroforesis. La inmunoelectroforesis es una inmunodifusión en la que se aplica una corriente eléctrica para separar las proteínas de la muestra. Esta técnica se realiza en dos fases. La primera es la electroforesis para separar las proteínas de la muestra en función de su carga, y la segunda es la aplicación de un antisuero mono o poliespecífico. Es un suero paralelo a la dirección del campo eléctrico. Bien, ahora para explicar algunos datos curiosos, se puede decir que las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo. La proteína esencial para la piel y el cabello. Otro es como que un gramo de proteína equivale a 4 calorías, lo mismo que un gramo de hidrato de carbono. Las dietas basadas en proteínas se llaman cetónicas. Los vegetarianos o veganos pueden consumir también comer proteínas completas sin tener que acudir a consumir productos provenientes de animales. Y, por ejemplo, otro más sería que, a pesar de las funciones principales de las proteínas son plásticas, el cuerpo es capaz de sacar energía de ellas por medio de la neoglucogénesis. Y por último, se puede decir que las proteínas pueden obtener de toda la proteína de las plantas. Conclusión. Este tipo de trabajo, cuando dejan un considerable tiempo, es de los mejores para poder entender y comprender el tema, ya que con nosotros tenemos que entender el tema para poder así explicarlo. Al final de cuentas, para esto es un video. Y como dicen, cuando algo te interesa es fácil de entender. En este caso, el tema de proteínas antes no me llevaba mucho la atención, pero después de estar investigando su estructura, los tipos de grupos que lo conforman, del por qué se llama así, fue como de, oh, no puede ser que esto esté dentro de mi cuerpo, forma parte de mis procesos biológicos y yo ni en cuenta. La cantidad de proteínas que podemos producir y la que necesitamos, es decir, no solo comer por comer, o no es como voy a dejar de comer carne ya, no, sino que repercute en nuestro sistema. En lo personal puedo concluir que las proteínas son parte esencial para el funcionamiento adecuado del organismo, ya que ayudan a la oxigenación del cuerpo y a falta de ellas pueden surgir trastornos alimenticios. Al realizar este trabajo me sentí bien, ya que mi equipo y yo nos hemos podido organizar muy bien, además de que el tema se me hizo muy interesante y por lo tanto no fue pesado realizar esta investigación. Bueno, en conclusión, a mí me pareció muy interesante ese tema, ver cómo las proteínas lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en los alimentos que consumimos. Es interesante ver las funciones que desempeñan las proteínas, ver cómo estos son importantes para la formación de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, como un sistema biológico, y cómo estos tienen un rol importante. O sea, para mí fue importante de que cómo es que estas proteínas crean anticuerpos que ayudan a que no nos enfermemos tan fácilmente y pues estemos más saludables, ¿no? Entonces, eso es todo de mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, y como conclusión, yo concluí que las proteínas son una molécula necesaria para el cuerpo humano, ya que nos ayudan con la construcción de tejidos y ganar más músculo. Y pues en general, pues que nos ayudan a las personas que hacen ejercicio y que quieren mantener su cuerpo sano y a ganar un poco de masa muscular y masa